Antes de dejar este mundo, la Madre Teresa compartió una confesión que pocos esperaban, revelando una faceta de su vida interior que sorprendió a muchos. Teresa, conocida por su inmensa influencia y como una de las mayores pacificadoras, siempre será recordada por su compromiso inquebrantable con los más necesitados y por dar voz a los silenciosos gritos de los olvidados. La Madre Teresa, ícono de compasión, amor y misericordia, dejó un legado que perdurará a través de las generaciones. Sin embargo, detrás de sus actos altruistas, cargaba con una profunda lucha espiritual que atormentaba su alma. Sin duda, fue una de las personas más dedicadas que hemos conocido. El mundo la honró como una santa en vida, pero pocos conocían las sombras que la acompañaron en su camino. Antes de su partida, rompió el silencio y reveló una verdad conmovedora sobre su vida interior. ¿Qué fue lo que compartió? ¿Una crisis de fe? ¿Una duda persistente? ¿O una verdad demasiado poderosa para ser ignorada? Descubramos juntos este aspecto menos conocido de su historia. La imagen pública de la Madre Teresa era compleja. Recibió gran admiración por su labor, lo que la llevó a ganar el prestigioso Premio Nobel de la Paz por su combate contra la pobreza y el sufrimiento, considerados amenazas para la paz. A lo largo de su vida, fue celebrada con innumerables premios y títulos, y es constantemente reconocida como una de las personas más admiradas del mundo. Muchos católicos la ven como una santa y buscan su intercesión. Sin embargo, junto a los elogios, la Madre Teresa también enfrentó críticas significativas. Algunos cuestionaron la calidad de la atención médica ofrecida por su organización y señalaron posibles vínculos con figuras públicas controvertidas. No obstante, lo que pocos sabían era la profunda oscuridad espiritual que ella misma describió en sus cartas privadas. Durante casi 50 años, la Madre Teresa experimentó una sensación de vacío y ausencia de Dios, una noche oscura del alma que la hizo cuestionar su fe y su propósito. Estas cartas, publicadas después de su muerte, revelaron su intensa lucha interna y su perseverancia a pesar de ello. La travesía de la Madre Teresa en India comenzó con su nacimiento bajo el nombre de Anyeze Gongse Boyaxiu, el 26 de agosto de 1910, en el entonces Imperio Otomano. Fue bautizada al día siguiente de su nacimiento y más tarde consideró el 27 de agosto como su verdadero cumpleaños. Era la hija menor de Nicolás Hydranafile Bojaxiu. Su padre, involucrado en la política de la comunidad albanesa, falleció en 1919, cuando ella tenía solo 8 años. Durante su infancia, desarrolló un profundo interés por las historias de los misioneros y su servicio en Bengala. A los 12 años, ya había decidido dedicar su vida a la religión, una decisión que se fortaleció aún más el 15 de agosto de 1928, mientras oraba en el sagrado santuario de la Virgen Negra de Letnice, un lugar que visitaba con frecuencia en sus peregrinaciones. A la tierna edad de 18 años, en 1928, Teresa se despidió de su familia y emprendió un viaje que cambiaría no solo su vida, sino también la de innumerables almas necesitadas. Partió hacia Irlanda, donde se unió a las hermanas de Loreto en el convento de Rathfarnham. Su objetivo principal era aprender inglés, el idioma utilizado por las hermanas en India, el país donde sentía un profundo llamado para servir como misionera. Este sacrificio significó dejar atrás a su madre y a su hermana, a quienes, con gran dolor, nunca volvería a ver. Su familia permaneció en Skopje hasta 1934 antes de trasladarse a Tirana. Pero el camino de Teresa ya la había llevado por senderos guiados por su fe inquebrantable. En 1929,
Teresa llegó a la inmensa y diversa India, iniciando su noviciado en Darjeeling, una ciudad serena enclavada en las majestuosas montañas del Himalaya. Allí, rodeada de la grandeza de la naturaleza, se sumergió en el aprendizaje del bengalí y comenzó a enseñar en la escuela Santa Teresa, cercana a su convento. El 24 de mayo de 1931, con profunda devoción, celebró sus primeros votos religiosos, comprometiéndose aún más con su vocación de servicio. Inspirada por Santa Teresa de Lisieux, conocida como la Pequeña Flor y patrona de los misioneros, decidió adoptar el nombre de Teresa. Sin embargo, como otra hermana en el convento ya llevaba ese nombre, optó por la ortografía española para honrarla y marcar su propio camino. Su trayectoria misionera tomó forma definitiva cuando pronunció sus votos perpetuos el 14 de mayo de 1937, entregando su vida por completo al servicio de Dios y de los más necesitados. Durante este periodo, Teresa se desempeñó como profesora en la escuela del convento de Loreto en Entali, al este de Calcuta. Siguiendo la tradición de las hermanas de Loreto, adoptó el título de madre, reflejando su compromiso maternal con aquellos a quienes servía. Dedicó casi 2 décadas a la institución, siendo nombrada directora en 1944. Sin embargo, a pesar de su amor por la enseñanza, su corazón estaba cada vez más perturbado por la extrema pobreza que veía en las calles de Calcuta. La hambruna de Bengala en 1943, que cobró millones de vidas, y los violentos disturbios durante el Día de Acción Directa en agosto de 1946, profundizaron su compasión y urgencia por ayudar a los más vulnerables. Fue en 1946, durante un viaje en tren a Darjeeling, cuando experimentó lo que describió como el llamado dentro del llamado. Sintió un mandato divino para dejar el convento y vivir entre los pobres, sirviéndolos en nombre de Jesús. Esta experiencia mística marcó un punto de inflexión en su vida, llevándola a enfrentar desafíos y a tomar decisiones que requerían una fe y determinación inquebrantables. Después de obtener el permiso para dejar la escuela, en 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación dedicada a servir a los más pobres de entre los pobres. Eligió un sencillo sari blanco con bordes azules como hábito de la orden, símbolo de pureza y dedicación. El 10 de septiembre de 1946, fecha que consideraba el inicio de su misión, estaba en un retiro anual en Darjeeling. Allí, en profundo silencio y oración, percibió el llamado de Dios a saciar la sed de amor y compasión de Jesús a través del servicio a los necesitados. El padre Joseph Langford, cofundador de los Padres Misioneros de la Caridad, destacó que este momento fue crucial en su camino espiritual, aunque muchos desconocían la profundidad de su experiencia. En 1948, adoptando la ciudadanía india y completando un breve entrenamiento médico en el Hospital de la Sagrada Familia en Patna, Madre Teresa comenzó su labor en los barrios más pobres. Inició su misión abriendo una escuela en Moti Hill, Calcuta, donde no solo enseñaba a leer y escribir, sino que brindaba esperanza y dignidad a quienes habían sido olvidados por la sociedad. Su trabajo no se limitó a la educación. Madre Teresa estableció hogares para los moribundos, hospicios para enfermos de lepra y orfanatos para los niños abandonados. Su incansable dedicación reflejaba una comprensión profunda del amor como acción y servicio. Creía firmemente que cada persona, sin importar su condición, era digna de amor y respeto, viendo en cada rostro el reflejo de Dios. A principios de 1949, la Madre Teresa
cuya dedicación y amor ya habían conmovido a muchos, pronto fue acompañada por un grupo de jóvenes mujeres inspiradas por su ejemplo de servicio abnegado. Juntas sentaron las bases de una nueva comunidad religiosa, enfocada en auxiliar a los más pobres entre los pobres. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos para las autoridades indias, incluyendo al primer ministro, quien reconoció la profundidad y el impacto de su labor. El 7 de octubre de 1950, recibió la aprobación del Vaticano para establecer una congregación diocesana que más tarde se convertiría en las Misioneras de la Caridad. Según sus propias palabras, esta congregación se dedicaría a cuidar de los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos y todos aquellos que se sienten no deseados, no amados y olvidados por la sociedad. Personas que se han convertido en una carga y son rechazadas por todos. Impulsada por una compasión inagotable, la Madre Teresa amplió su labor abriendo su primer hospicio en 1952, consolidando aún más su compromiso con los necesitados. Con la ayuda de las autoridades de Calcuta, transformó un templo hindú abandonado en Kalighat en un hogar para los empobrecidos y moribundos. Este lugar fue renombrado como Nirmal Hriday, el hogar del corazón puro. En este refugio, todos los que llegaban recibían atención médica y tenían la oportunidad de morir con dignidad, respetando sus creencias religiosas. Para los musulmanes, ofrecían el Corán; para los hindúes, agua sagrada del Ganges; y para los católicos, el sacramento de la unción de los enfermos. La Madre Teresa veía en esto una muerte hermosa, permitiendo que aquellos que habían vivido en la miseria partieran de este mundo rodeados de amor y compasión. Además, fundó un hospicio especial para personas afectadas por la lepra, llamado Shantinagar, la ciudad de la paz. Las Misioneras de la Caridad establecieron clínicas en Calcuta para el tratamiento de la lepra, proporcionando atención médica, vendajes y alimentos a quienes sufrían esta enfermedad. A medida que aumentaba el número de niños sin hogar, también comenzaron a acoger a los pequeños más vulnerables. En 1955, la Madre Teresa inauguró Nirmala Shishu Bhavan, el hogar de los niños del corazón inmaculado, como refugio para huérfanos y jóvenes sin hogar. La congregación experimentó un crecimiento significativo en el número de vocaciones y en el apoyo de donantes, lo que permitió la creación de más hospicios, orfanatos y leproserías en toda la India. Durante la década de 1960, la Madre Teresa comenzó a expandir la labor de las Misioneras de la Caridad más allá de las fronteras de la India. En 1965, abrió una casa en Venezuela con 5 miembros, marcando el inicio de su misión internacional. Posteriormente, establecieron residencias en Roma, Tanzania y Austria en 1968. A lo largo de los años 70, la congregación fundó casas y bases en los Estados Unidos y en diversos países de Asia, África y Europa, llevando su mensaje de amor y servicio a nivel global. Además, en 1963 se fundaron los Hermanos Misioneros de la Caridad y, en 1976, una rama contemplativa para las hermanas, enfocada en la oración y la reflexión espiritual. La Madre Teresa también acogió a católicos laicos y personas de otras confesiones como colaboradores en su misión, incluyendo a los colaboradores enfermos y sufrientes y a los misioneros laicos de la caridad. En respuesta a las solicitudes de varios sacerdotes, en 1981 fundó el movimiento Corpus Christi para sacerdotes y junto con el padre Joseph Langford estableció los Padres Misioneros de la Caridad. A través de estas iniciativas,
la Madre Teresa demostró que el amor en acción puede transformar vidas y comunidades enteras. Su legado es un testimonio de cómo la fe y la compasión pueden inspirar a servir incansablemente a los demás, viendo en cada persona el rostro de Dios y ofreciendo esperanza donde más se necesita. Hasta 1997, la congregación en Calcuta, que inicialmente había comenzado con solo 13 miembros, había crecido de manera asombrosa hasta contar con más de 4.000 hermanas. Estas dedicadas mujeres administraban orfanatos, hospicios para enfermos de SIDA y centros de caridad en todo el mundo. Su labor abarcaba desde ayudar a refugiados, personas con discapacidad, ancianos y alcohólicos, hasta brindar apoyo a los empobrecidos, personas sin hogar y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. Su compromiso inquebrantable reflejaba una entrega total al servicio de los más necesitados. En 2007, las misioneras de la caridad habían expandido su alcance para incluir aproximadamente 450 hermanos y 5.000 hermanas, operando 600 misiones, escuelas y refugios en 120 países. La magnitud de su obra es un testimonio del espíritu inspirador de la Madre Teresa, quien afirmaba su identidad de manera profunda y sencilla. Por sangre, soy albanesa. Por ciudadanía, soy india. En cuanto a mi fe, soy una monja católica. En lo que respecta a mi corazón, pertenezco completamente al corazón de Jesús. Aunque su trabajo se centraba principalmente en India, la Madre Teresa viajaba ocasionalmente al extranjero en misiones humanitarias, llevando consigo un mensaje de amor y compasión que trascendía fronteras. En 1971, visitó Belfast durante un período tumultuoso conocido como The Troubles, acompañada por 4 de sus hermanas. Su presencia en una zona marcada por el conflicto sectario fue un faro de esperanza para muchos. Sin embargo, enfrentó presiones de algunos clérigos de alto rango que consideraban que su enfoque misionero debería dirigirse a otros lugares. A pesar del apoyo local, la Madre Teresa y sus hermanas dejaron la ciudad en 1973. Las razones exactas detrás de esta partida siguen siendo objeto de especulación, pero reflejan las complejidades y desafíos que enfrentó en su misión de servir en contextos difíciles. En 1991, en un gesto de solidaridad y compasión, la Madre Teresa visitó a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a los afectados por el devastador terremoto en Armenia. Ese mismo año, realizó su primer regreso a Albania, su tierra natal, donde inauguró un hogar para los hermanos misioneros de la caridad en Tirana. Este retorno fue especialmente significativo para ella, ya que le permitió reconectarse con sus raíces y expandir su misión en un país que había sufrido bajo un régimen ateo durante décadas. Hasta 1996, las misioneras de la caridad operaban 517 misiones en más de 100 países. El número de hermanas creció de 12 a miles, sirviendo a los más pobres de entre los pobres, en 450 centros alrededor del mundo. Su impacto global es un testimonio del poder transformador de la fe puesta en acción. El primer hogar de las misioneras de la caridad en Estados Unidos se estableció en el área del South Bronx, en Nueva York, una zona conocida por su pobreza y desafíos sociales. Para 1984, la congregación contaba con 19 establecimientos en todo el país, llevando esperanza y asistencia a comunidades marginadas. Sin embargo, detrás de su incansable labor, la Madre Teresa vivía una profunda lucha espiritual. En su búsqueda de consuelo y en su conexión con Jesucristo, el Santo Rostro y su Sagrado Corazón, mantenía un silencio reverente. En privado, durante casi 5 décadas hasta el final de su vida,
Enfrentó dudas y dificultades con respecto a sus creencias religiosas. Expresó abiertamente una profunda incertidumbre sobre la existencia de Dios y la angustia causada por lo que percibía como una ausencia divina en su vida. ¿Significa esto que la Madre Teresa no estaba cerca de Dios? Al contrario, esta experiencia de sequedad espiritual, caracterizada como una noche oscura del alma, es un fenómeno conocido en la tradición mística cristiana. No fue exclusiva de ella. Otros santos, como Teresa de Lisieux y San Juan de la Cruz, también atravesaron momentos de profunda oscuridad espiritual. Estas pruebas son vistas como un camino hacia una fe más purificada y una unión más íntima con Dios. El padre Joseph Langford, cofundador de los Padres Misioneros de la Caridad, señaló que tales dudas y desolaciones son comunes en la vida de aquellos que se entregan por completo al servicio divino. Estas experiencias no impiden la canonización, sino que resaltan la humanidad y el profundo compromiso de quienes, a pesar de las dificultades internas, continúan sirviendo con amor. Después de una década de incertidumbres, la Madre Teresa experimentó un breve período de renovación de la fe tras la muerte del Papa Pío XII en 1958. Durante una misa de requiem en la que oró fervientemente por él, sintió un alivio del prolongado vacío que había marcado su camino espiritual. Sin embargo, este consuelo fue efímero, ya que semanas después volvió a sentir la sequedad espiritual que la acompañaría el resto de su vida. Esta persistente sensación de ausencia divina no disminuyó su labor. Por el contrario, realzó el valor de su compromiso. La Madre Teresa continuó entregándose a los demás, viendo en cada persona sufriente el rostro de Jesús. Su vida es un testimonio de cómo la fe puede sostenerse incluso en medio de la oscuridad, y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa aun cuando el alma se siente vacía. Durante más de 6 décadas, la Madre Teresa mantuvo una correspondencia profunda y sincera con sus confesores y superiores. Entre ellos destacaron el arzobispo Ferdinand Perrier de Calcuta y el padre jesuita Celeste Van Exem, quien fue su consejero espiritual desde la fundación de las Misioneras de la Caridad. En estas cartas, que ella solicitó fervientemente que fueran destruidas para que la atención no se centrara en ella, sino en Jesús, se revelan las profundidades de su vida interior y las luchas espirituales que enfrentó. Sin embargo, estas misivas fueron preservadas y posteriormente recopiladas en el libro Madre Teresa, ven y sé mi luz. En sus escritos, la Madre Teresa confiesa a su amigo Michael van der Pitt que a pesar del inmenso amor que Jesús le profesa, ella se siente abrumada por un silencio y vacío internos. Busca, pero no logra ver. Escucha, pero no puede oír. Ora, pero las palabras parecen escapársele. Le suplicó a Michael que orara por ella, anhelando entregarse completamente a Jesús sin reservas ni obstáculos. El Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica titulada Deus Caritas Est, menciona a la Madre Teresa en 3 ocasiones, utilizándola como ejemplo viviente de cómo la oración a Dios no solo no nos impide ayudar a los demás, sino que es la fuente misma de nuestro amor y servicio. Ella enfatizaba que la oración y la lectura de textos espirituales son esenciales para profundizar en nuestra relación con lo divino y fortalecer nuestra capacidad de amar. Aunque la congregación de la Madre Teresa no formaba parte de las órdenes franciscanas, sentía una profunda admiración por San Francisco de Asís. Su espiritualidad y entrega a los pobres tuvieron un impacto significativo en su propia misión. Las Hermanas de la Caridad recitan la oración de San Francisco cada mañana durante la misa, como un acto de gratitud tras la comunión.
Su dedicación al ministerio y sus votos reflejan muchas de las virtudes que San Francisco promovió: pobreza, castidad, obediencia y una entrega total a Cristo. Al igual que él, dedicó gran parte de su vida a servir a los más necesitados, especialmente a aquellos afectados por la lepra. A lo largo de su camino, la Madre Teresa recibió numerosos reconocimientos que reflejan el alcance de su labor humanitaria. El gobierno indio le otorgó un pasaporte diplomático, facilitando su labor internacional. Fue honrada con el premio Padma Shri en 1962 y con el premio Jawaharlal Nehru para el entendimiento internacional. En 1969, en 1980, recibió el Bharat Ratna, la más alta condecoración civil de la India. Su biografía oficial, escrita por Navin Chawla y publicada en 1992, ofrece una mirada detallada a su vida y obra, destacando su incansable dedicación a los demás. De manera notable, en Calcuta, algunos hindúes la veneran como una figura casi divina, reconociendo su amor y servicio incondicionales. En conmemoración del centenario de su nacimiento, el gobierno indio emitió una moneda especial de 5 rupias el 28 de agosto de 2010. Esta suma simbólica representaba los modestos fondos que la Madre Teresa tenía cuando llegó por primera vez a la India. La presidenta Pratibha Patil resaltó su impacto al afirmar que ella y las misioneras de la caridad, vestidas con saris blancos bordeados de azul, se convirtieron en un faro de esperanza para muchos grupos marginados: ancianos desamparados, desempleados, enfermos terminales y aquellos abandonados por sus familias. La vida de la Madre Teresa es un testimonio del poder transformador del amor y la fe. Su capacidad para ver a Cristo en cada persona sufriente la llevó a entregarse sin reservas, incluso en medio de sus propias luchas espirituales. Su legado continúa inspirando a millones alrededor del mundo, recordándonos que a través de actos de bondad y compasión podemos marcar una diferencia significativa en la vida de los demás. Los esfuerzos de la Madre Teresa recibieron reconocimiento internacional cuando, en 1962, fue galardonada con el premio Ramón Magsaysay de la Paz y Comprensión Internacional. La cita del premio elogió su dedicación compasiva hacia las personas empobrecidas en una tierra extranjera, destacando el impacto de su labor humanitaria. Para la década de 1970, la Madre Teresa se había convertido en una figura de renombre mundial, impulsada en parte por el lanzamiento del documental de la BBC de Malcolm Muggeridge en 1969, titulado Algo bello para Dios, seguido por la publicación de un libro con el mismo nombre en 1971. Muggeridge, quien atravesaba su propia búsqueda espiritual durante la filmación, se sintió profundamente conmovido por el trabajo de la Madre Teresa. El equipo enfrentó desafíos técnicos debido a las malas condiciones de iluminación, especialmente en el hogar para los enfermos. Inicialmente creían que el material grabado sería inutilizable. Sin embargo, para su sorpresa, al revisar las filmaciones en Inglaterra, descubrieron que estaban excepcionalmente bien iluminadas. Malcolm Muggeridge atribuyó este fenómeno a una luz divina milagrosa, emanada de Teresa, mientras que otros miembros del equipo lo relacionaron con una nueva y muy sensible película de Kodak. Esta experiencia fortaleció la fe de Muggeridge, quien posteriormente se convirtió al catolicismo, profundizando así su conexión con la Madre Teresa. Durante este periodo, la Madre Teresa ganó reconocimiento y admiración dentro de la comunidad católica y más allá. En 1971, el Papa Pablo VI le otorgó el primer Premio de la Paz
Juan XXIII, reconociendo su dedicación al servicio de los demás, su encarnación de la caridad cristiana y sus esfuerzos incansables por promover la paz. En 1976 también fue honrada con el premio Pacem in Terris, que celebra a quienes contribuyen a la paz en la tierra. Tras su fallecimiento, el proceso de canonización de la Madre Teresa avanzó con rapidez, reflejando el impacto perdurable de su vida y obra. No solo recibió elogios de instituciones religiosas, sino que también fue honrada por gobiernos y organizaciones civiles. En 1982 fue nombrada Compañera de Honor de la Orden de Australia, por su servicio excepcional a la comunidad australiana y a la humanidad en general. El Reino Unido y los Estados Unidos le otorgaron numerosos reconocimientos, culminando con la prestigiosa Orden del Mérito. En 1983, el 16 de noviembre de 1996, recibió la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos, un honor concedido a muy pocas personas. Su tierra natal, Albania, le otorgó la honra de oro de la nación. En 1994, reconociendo su contribución global y su conexión con el país. Sin embargo, su aceptación de premios como la Legión de Honor de Haití generó controversia, especialmente debido a su apoyo percibido a figuras controvertidas, como los Duvalier, y empresarios implicados en escándalos financieros como Charles Keating y Robert Maxwell. De hecho, llegó a escribir una carta al juez pidiendo clemencia durante el juicio de Keating, lo que amplificó las críticas hacia ella. A pesar de estas polémicas, la Madre Teresa continuó siendo reconocida por sus esfuerzos humanitarios. Recibió títulos honoríficos de diversas ciudades en India y en Occidente. En 1978 fue galardonada con el Premio Balzán por sus esfuerzos en promover la humanidad, la paz y la fraternidad entre las personas, y en 1979 recibió el Premio Internacional Albert Schweitzer. Su vida estuvo marcada por una dedicación inquebrantable al servicio de los demás, enfrentando tanto elogios como críticas con humildad y perseverancia. La Madre Teresa sigue siendo un símbolo de compasión y entrega, inspirando a generaciones a ver más allá de sí mismos y a tender una mano a quienes más lo necesitan. Durante una visita memorable a la Universidad de Scranton, en el noreste de Pensilvania, en abril de 1976, la Madre Teresa fue honrada con la medalla La Estorta al Servicio Humano, otorgada por el presidente de la universidad, William Jetta Byron. Ante una audiencia de más de 4.500 personas, su voz suave pero firme resonó al animar a todos a conectarse con los pobres, no solo en tierras lejanas, sino en sus propios hogares y comunidades locales. El amor, decía ella, comienza en casa. La Madre Teresa expresaba que las personas empobrecidas no solo necesitan ayuda material, sino que también nos ofrecen una oportunidad invaluable para nuestro crecimiento espiritual. Veía en ellos el rostro de Cristo sufriente y creía que al servirles nos acercábamos más a Dios. En agosto de 1984 fue honrada con un doctorado honorario y nuevamente se dirigió a una multitud de más de 4.000 estudiantes y miembros de la diócesis de Scranton. Allí enfatizó la importancia de realizar pequeños actos con gran amor, recordándonos que no todos podemos hacer cosas grandiosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con un amor inmenso. A lo largo de su vida, la Madre Teresa fue consistentemente reconocida entre las mujeres más admiradas en las encuestas anuales de Gallup. Alcanzó el primer puesto varias veces durante las décadas de 1980 y 1990,
reflejando el impacto profundo y duradero de su labor en el corazón de personas alrededor del mundo. En 1999, fue reconocida como la persona más admirada del siglo XX en una encuesta de Gallup, superando a todos los demás candidatos por un margen significativo. Su popularidad trascendió fronteras, culturas y generaciones, aunque curiosamente era menos conocida entre los más jóvenes. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras de renombre, su fama también atrajo críticas y controversias. En India, las perspectivas sobre la Madre Teresa no eran uniformemente positivas. Arup Chatterjee, un médico nacido y criado en Calcuta, que trabajó en los barrios marginales de la ciudad durante la década de 1980, antes de mudarse al Reino Unido, emergió como uno de sus críticos más vocales. Alegaba que nunca había visto a las monjas de las misioneras de la caridad en los barrios más pobres, cuestionando así el alcance real de su labor. La investigación de Chatterjee, que incluyó más de 100 entrevistas con voluntarios, monjas y personas familiarizadas con las misioneras de la caridad, fue detallada en un libro publicado en 2003. En él, acusaba a la Madre Teresa de promover un culto al sufrimiento. Presentar una imagen distorsionada y negativa de Calcuta, exagerar los éxitos de su misión y malversar fondos y privilegios que estaban a su disposición. También señaló problemas de higiene en sus centros, como la reutilización de agujas, que según él, solo mostraron mejoras después de su fallecimiento en 1997. Durante su mandato como alcalde de Calcuta entre 2005 y 2010, Vikash Ranjan Bhattacharya expresó opiniones similares. Criticó que la Madre Teresa no había tenido un impacto significativo en la población empobrecida de la ciudad, acusándola de glorificar la enfermedad en lugar de proporcionar tratamiento adecuado y de retratar a Calcuta como una ciudad llena de leprosos y mendigos. Estas críticas reflejan una visión más escéptica de su influencia y su enfoque para abordar la pobreza en Calcuta. Es importante considerar estas críticas en el contexto de debates más amplios sobre la eficacia de las obras caritativas y la representación de las comunidades servidas. La Madre Teresa, profundamente influenciada por su fe católica, veía el sufrimiento como una oportunidad para acercarse a Dios, tanto para quien sufre como para quien sirve. Algunos interpretaron esto como una aceptación pasiva del dolor, mientras que otros vieron en su trabajo un esfuerzo genuino por aliviar el sufrimiento de los más necesitados. Desde una perspectiva teológica, la Madre Teresa encarnaba el principio cristiano de ver a Cristo en el rostro del prójimo, especialmente en los más pobres y marginados. Su vida fue un testimonio viviente de la parábola del buen samaritano, poniendo en práctica el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. A pesar de las críticas, su legado continúa inspirando a muchos alrededor del mundo. Las misioneras de la caridad siguen operando en numerosos países, llevando ayuda y esperanza a quienes más lo necesitan. La figura de la Madre Teresa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad hacia los demás y cómo podemos contribuir desde nuestro lugar a construir un mundo más compasivo y solidario.